Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Hoy vamos a estar hablando, segundo video del día, por cierto estarán notando de que salen toditas las notificaciones actualmente de la gente que se está suscribiendo, así que les agradezco muchísimo. Para mientras vamos a estar en este pedazo de video, dejan su poderoso like y suscripción a muerte y activen la campanita, cracks. Bueno, en detalle, mis queridos cracks, hoy voy a hablar de algo muy detalladamente sobre lo de las filtraciones y de los códigos actualmente en COD Mobile, porque honestamente me doy la tarea de hacerlo, y además de porque ayer pasó algo muy feo, honestamente pienso por parte de Activision, que para otras versiones del juego pues no ha estado tan feo, ha estado muy bien, y también me ha notificado lo último que ha salido actualmente para lo que es otras versiones de COD Mobile. Miren, recuerden de que COD Mobile tiene muchas versiones, que si está la versión de Garena, que si está la versión china, que si están las versiones bueno, disparidades de lo que es la global. Y pues bueno, siempre tenemos cositas. Como yo les había mencionado, se había filtrado actualmente de que posiblemente estaría llegando una tienda de aniversario. Esta tienda de aniversario salió para Garena, pero se preveía que saliera una tienda de aniversario actualmente para lo que es el propio aniversario en sí de nosotros, la versión global, y que saliera Lucenz, que lo están viendo en pantalla cuando salió la primera vez el aniversario pasado. ¿Por qué fue lo que pasó? Porque el lote de aniversario, el de las Color Burst, que ahí está actualmente con la AK-117 PW57, está ya en el juego y lo volvieron a meter. Entonces dije yo, lo más seguro es que luego Activision meta el Ghost Lucenz, cosa que no ha pasado de momento aún para el aniversario, pero lo más seguro es que pueda que pase, no es confirmado. Yo lo había mencionado, ya que las demás tiendas, estoy hablando de las versiones que hay, Garena y China, y solo la global no tiene una tienda de Ghost y tiene las mismas ruletas, que estamos hablando de la M13 Mítica y Ghost Azrael. Por eso es que se filtraron actualmente, gracias a la versión de China y gracias a la versión de Garena, nos dimos cuenta cómo era la ruleta actualmente de Ghost Azrael, porque están en los archivos del juego, y ellos tienen otros Ghosts, no solo el Ghost Azrael, que es la que está actualmente en la propia ruleta, que por cierto, hay un sorteo más que todo de ruleta mítica con Ghost Azrael y la M13 Mítica, por si quieres participar, está en la descripción de este pedazo de video, aprovechando para comentar eso. Ahora, Ghost Lucenz puede que llegue, igual, también lo han dicho en el propio grupo de Telegram y lo han dicho también por Reddit, lo ha dicho Activision de que va a haber más eventos de aniversario, que esperemos todavía más recompensas, más eventos. A ver, se espera que llegue Ghost Lucenz, es lo más obvio, porque esta tienda que estamos observando que salió en Garena, actualmente es una muy buena tienda. Salió también una versión para China del Ghost Plasma, que también salieron las materias oscuras, o sea, las skins de materia oscura y muchísimas materias oscuras, que también se espera que llegue para la global, porque al fin y al cabo ustedes saben que hemos emparejado y concordado completamente lo que son versiones globales con las versiones de Garena y lo que parte de la global. O sea, queda claro, es que lo digo, o sea, y me doy en la tarea de decirlo, porque gente de Cristal se ofendió porque no salió el Lucenz cuando debería de haber salido. Y yo es como que, loco, o sea, las filtraciones no 100% son correctas. Los códigos fueron falsos completamente en esta temporada. El código que supuestamente había salido, al final no terminó saliendo para nada. O sea, fue algo que no salió en ningún momento o alguno. Lo de los códigos que se podían canjear, sí, te daba permiso de canjearlo, pero al final Activision se negó y dijo que no iba a dar ninguna recompensa por ese código, más que todo actual, que se encontraba en lo que era el propio juego. Entonces, ¿qué pasó con Kingsley? No dieron código, te lo mandaron de un solo al buzón. E incluso la web decía lo de los códigos, de que te iba a llegar un código el cual ibas a canjear en Cold Redeem a lo que era la página. Y no pasó, o sea, no pasó para nada. Cosas que pues, no sé, o sea, son cosas que pasan conforme Activision. Así que yo no sé qué está pasando ahí con el mediático, si están erróneamente hablando sobre esto paulatinamente. Pero Activision está en planes de traer algo más de aniversario, según han comentado. Las filtraciones no siempre van a ser correctas. Yo me fío de filtradores porque gracias a ellos sabemos que va a llegar nuevas cosas. Por ejemplo, el Reaper Ashura se filtró hace 8 meses. ¿Cuánto salió? Hace menos de 3 semanas salió el Reaper Ashura. Entonces, para que vean, a veces las filtraciones tardan en llegar o a veces no llegan. O sea, son cosas que pasan porque se encuentran en los archivos del juego. Incluso los data miners lo filtran, hacen el minado de los propios archivos y a ver si puede llegar algo para la versión global. Es cierto, puede que llegue Ghost Lucenz, puede que llegue el Ghost Plasma, pero ha llegado para otras versiones de otra manera diferente. Por ejemplo, para la cuenta de la parte de la India tenés un lote de, creo que de menos de $3 que te da el Ghost Plasma, 560 code points y otras armas. O sea, suele pasar. Incluso miren, están observando lo que hay en la versión de China, o sea, Ghost Plasma y una caja de skins de materia oscura. O sea, es una muy buena tienda. Y a nosotros, ¿qué nos han dado? Nada, o sea, solo nos dieron un paquete, lo cual el paquete se trae puras armas del aniversario, M16, ASM-10, Holger, pero, o sea, tiene un costo de 1680, si no estoy mal.
y pues trae armas épicas. Está bueno, sí, pero ¿qué es lo que espera la gente? Espera estas skins porque le gusta más incluso la materia oscura, le gusta también incluso el Ghost Lucence, y Activision lo sabe porque se lo han bombardeado en Reddit, que qué ha pasado, que por qué no ha habido una tienda. Y no hay que culpar a Activision, Activision se la ha rifado en este aniversario. Este aniversario para mí, honestamente hablando, es uno de los mejores, mucho mejor que el año pasado, porque el contenido, el evento, lo que han traído de eventos gratuitos, de skins gratuitas, de recompensas gratuitas. Y debo ser claro, o sea, yo les pido disculpas si, o sea, les metí hype conforme a lo que fue el Ghost Lucence. Yo también lo pensaba, o sea, yo ayer me desilusioné cuando vi que no estaba Ghost Lucence en la tienda, porque se esperaba que iba a llegar. Ahora hay que esperar a ver si hay una confirmación por parte de Activision, y puede que sí o puede que no, o sea, todo es relativo conforme a lo que puede hacer esta plataforma. Porque recuerden, para el que no lo sepa, Ghost Lucence iba a salir en cajas, pero hubo tanto revuelo de la comunidad que terminó saliendo en lotes y lo pusieron por un precio de 1680 para LATAM y para NA y Europa por un costo de 2400 Code Points, y para cuentas de India de un costo de 960. O sea, todo esto pasa así de la nada, todo puede cambiar de un día para otro, no se sabe qué puede llegar. Si logra llegar Ghost Lucence, yo voy a traerles el contenido el mismo día que llegue en la tienda de un solo. Ya llegó Ghost Lucence, confirmadísimo, tienen un sorteo de 3 Ghost Lucence, solo deben de comentar y listo. Yo se lo voy a hacer porque yo se los había prometido. A ver, son cosas que pasan, cracks, pero es que hay mucha gente de Cristal y ya me he topado con gente que es así, que pues se puede quejar de todo, pero no se deben de quejar de todo, solo por algunas cosas así. Y me imagino que ese tipo de gente que más se queja es la que ni siquiera le mete un CP al propio juego. Son gente free to play, o sea, que quieren las cosas completamente gratis. Y recuerden que es un juego que sí es gratuito, pero obviamente tienen que generar. Es cierto, Activision tiene demasiado dinero, pero igual, a ellos les encanta el dinero, entonces ¿qué nos queda de otra? Incluso lo han mostrado con las propias ruletas, que tienen un costo elevadísimo. O sea, son cosas que pues tenemos en mente, que van a ir pasando actualmente en el propio juego y tenemos que estar al tanto de todo ello. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre les digo? Yo si les traigo la información es para que ustedes estén informados. O sea, y muchas gracias sinceramente por todo el apoyo que traemos aquí actualmente. Pero bueno, a veces hay momentos que las filtraciones tardan en llegar, los códigos no son efectivos o no son ejecutados por parte de Activision, o incluso también las propias skins que van a estar llegando. Por ejemplo, imagínense, la LK24 y la Urban Tracker Kawaii va a estar llegando supuestamente esta temporada, y se había dicho que no iba a salir para la versión global, y por su gana va a salir para la global. Se encontraron los archivos del juego de la global. Se esperan 3 ruletas más: la Cryptis, la skin de la LK24 con la skin de la Urban Tracker Kawaii, incluso Nikto Darkseid legendario. O sea, son 3 más, lo que nos da un total de más de 6 ruletas, si no estoy mal, en esta temporada. Y recuerden que va a tirar ruletas y ruletas y ruletas a cada rato. El lunes tuvimos la ruleta del Ajax y ahorita tuvimos la ruleta de la M13 mítica. O sea, es dinero que quiere Activision conseguir, o sea, son cositas, y bueno, quiero dejar completamente claro eso. Espero haber resuelto algunas que otras dudas. Quería ser un poco más perspicaz con este tipo de contenido, y como siempre, muchas gracias por el apoyo. Con esto me despido, cracks, nos vemos en un próximo video. Soy Tetris2, que la TS14 me los acompañe, y recuerden estar suscritos al canal. Nos vemos, hasta la próxima, adiós.